Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida, la calurosa bienvenida a ustedes que nos están viendo desde aquel lado de la computadora, del celular, de la televisión. El día de hoy, por el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, les tenemos unas entrevistas muy interesantes y la lectura de algunas obras literarias también muy interesantes al respecto. Visitamos el taller llamado Cosmotexto Imaginantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, que se lleva a cabo todos los jueves de 5 a 7 de la tarde en el edificio F de Campo Redondo. Ahí pudimos conocer mujeres maravillosas que en un momento más ustedes las van a conocer también, junto con su maestra Marlene, que nos dio ahí las facilidades para poderlas entrevistar, tanto a sus estudiantes como a ella misma. Y pues no les digo más, vamos a conocerlas y a leer, a escuchar un poco de las lecturas de su propia inspiración en este tema que es la literatura infantil y juvenil. Adelante. Yo soy Virginia Lara Sánchez, nací en el puerto de Veracruz y escribo, ya tiene algunos años que escribo, porque me gusta contar las historias que la abuela y la tía me contaban cuando era niña. Por supuesto, todo era oral y todas estas historias las he tomado fragmentadas a lo mejor, pero las voy colocando en narraciones distintas, pero sí tienen algo, tienen la esencia para mí del personaje y de lo que está viviendo ese personaje, y por eso podría decir que las historias tienen un alma, ¿no? O sea, porque existieron, porque están ficcionadas, pero de todas maneras la esencia está ahí, ¿no? Yo escribo, tengo cuentos de temas rurales, porque muchos de mis parientes vivieron en lugares muy cerca del puerto de Veracruz, rancherías, pueblos pequeños, y tengo también de la ciudad, o sea, de la Ciudad de México. Yo viví ahí muchos años. También tengo de aquí de Saltillo, ya llevo 5 años, casi 6 años viviendo en Saltillo, y tengo historias también de aquí, del lugar. Me gusta mucho escribir. Creo que eso es lo que me gusta mucho. Bueno, mi intención es hacer una antología de todos mis cuentos, separarlos por temas, los temas rurales que tengo, los temas citadinos, posiblemente también por temas de cada uno de ellos. Algunos hablan de niñas, algunos están contados, algunos de manera posiblemente, podría decirse que infantil, pero porque incluyo personajes como un puerquito, como un gallo, compartiendo con la niña la historia de ella, o sea, para posiblemente suavizar la crudeza de la vida de esa niña. También escribo de gente mayor, o sea, creo que es amplio, pero pareciera que mis cuentos siempre van enfocados hacia esta cuestión de, no sé si de oscuridad, pero sí llevan ese tono triste a lo mejor, de que pasa algo que no es tan alegre, ¿no? Como podría ser, pero no por eso dejan de ser, bueno, no por eso son cuentos así de espanto ni nada, no son vivencias de lo que van teniendo los personajes. Ahora sí, gusta leer el Sí, cuento. entonces bueno, tengo este cuento que hice el 5 de enero del 2023 y se llama Noche de Reyes. Cuando mamá salió de nuestra recámara, mi hermana y yo estábamos inquietas y emocionadas por recibir a los 3 Reyes Magos. El sueño no nos abandonó del todo, se quedó flotando muy cerca de nosotros. Faltaba poco para la medianoche. Aprisa, nos escondimos en el armario y dejamos una de las puertas entreabierta. Acostada sobre almohadas y cubiertas con cojines y cobijas,
Estuvimos largo rato hasta que un par de voces nos alertó. Eran Melchor y Gaspar, que caminaban por el cuarto y decían algo acerca del retraso de Baltasar. Con la angustia reflejada en sus rostros, mandaban mensajes en su teléfono de pulsera al rey mago faltante. En ese momento fuimos 4 los preocupados. ¿Qué haríamos sin nuestros juguetes? ¿Dónde estaba Baltasar? Nuestro pedido había sido especial. Tristes y sin saber cómo ayudarlos, nuestra mirada recorrió todo el interior del armario y fue cuando descubrimos que en la pared lateral había 2 botones, uno rojo y uno verde. Nos miramos extrañadas. Por unos segundos, nunca antes los habíamos visto. Entonces echamos un volado para saber quién de las 2 y cuál botón apretar. Fue el rojo, porque este color casi siempre está asociado con una emergencia, y sí que lo era. En cuanto mi hermana lo apretó, sentimos cómo el armario comenzó a moverse con una rapidez vertiginosa y apenas nos dio tiempo de agarrarnos de la ropa que colgaba de los ganchos. Sin saber cuánto tiempo y qué distancia habíamos recorrido, a lo lejos divisamos a Baltasar recostado sobre su gran nave en forma de elefante. Cuando el armario estuvo frente a él, se abrieron las puertas de par en par. Vimos al rey mago apretar el botón verde y el fondo del armario se transformó en una gran bodega. A toda prisa, cargó los juguetes y regresamos a nuestra recámara, en donde Melchor y Gaspar esperaban con impaciencia. En cuanto se detuvo el armario, los juguetes salieron disparados hacia el centro de nuestra recámara, formando una gran montaña. Escribieron una nota de agradecimiento que dejaron sobre nuestra mesa de juegos. De pronto, una luz con destellos dorados nos hizo cerrar los ojos, y cuando los abrimos, ya era de día y los Reyes Magos habían desaparecido. Han pasado muchos años. Mi hermana y yo todavía conservamos nuestra casa de muñecas. La nota de agradecimiento que nos dejaron los 3 Reyes Magos hasta la fecha sigue desaparecida. Virginia Lara Sánchez. Yo soy Lorena Ferriño. Durante muchos años, 30 años, fui docente de secundaria en la materia de lengua y literatura española, en español. Y en mi clase siempre realicé talleres de creación de cuentos, de todo texto literario o científico, artículos de divulgación, pero a mí me gusta escribir y yo escribía con mis alumnos. A la vez que yo escribía un cuento, ellos escribían un cuento. Si yo escribía una leyenda, ellos escribían una leyenda. Pero nunca había publicado nada de eso. He publicado poesía, tengo desde algunos años atrás con Conchita Recio, y en un programa que era del Instituto Estatal Instituto Estatal de Cultura, que dirigía el licenciado Javier Villarreal Lozano. Y pues ahí yo empecé a publicar. Posteriormente en revistas y periódicos hice algunas publicaciones. En la revista Centro de Cirilo Recio, y en Vanguardia en alguna ocasión escribí, pero con seudónimo. Cuando vi lo de este taller, me interesó aprender a escribir más de una forma más oficiosa, más profesional, se podría decir, y escribo recuerdos, cuadros de escenas de mi infancia con mis abuelos, con mis tíos, o vivencias de otras personas, tengo la leyenda del Cerro del Muerto, la leyenda de la normal, del edificio que es ahora nada más de la normal básica,
y poemas, poesía, eso sí es más fluido en mí. Tengo 2 cuentos infantiles, uno que se llama Ale y los chocolates, y es de un niño que le fascinan los chocolates, y platico cómo el niño, al igual que otros niños y niñas, tienen ese afán de acabarse los chocolates. Y llega un momento que ya uno mismo se va limitando, pero tiene que llegar un periodo. Y cómo podemos, habla también de cómo ir encauzando para que el niño, sin que se note, que el niño entienda que no se puede comer todos los chocolates a la vez. Me gusta escribir porque es una manera de expresar ideas, de expresar emociones, de expresar sentimientos y de expresar recuerdos, despertar emociones. Aquí en el taller escribí un cuento que está basado en un recuerdo de la infancia. ¿A dónde va, abuelito?, preguntó la niña extrañada, que su abuelo no le hubiera hecho mucho caso, contrario a su acostumbrado saludo cariñoso. Cuando salía de la cavidad inferior que existía en la pared del patio de su casa, por donde una vez por semana corría el agua de la acequia o uso con que se regaban los patios del pequeño y aislado poblado del norte de México. Allá solo se llegaba por una estrecha y maltratada carretera o por tren. El señor había llegado con prisa de su trabajo aquella agradable tarde de otoño, tomó un suéter y volvió a salir. La abuela contestó: no sé, síguelo. Mientras la pequeña se dirigía hacia la puerta, murmuró: sabrá Dios en qué anda este hombre. La niña salió corriendo tras su abuelo y con ella sus primos aún más pequeños. A lo lejos divisó que su abuelito volteaba hacia el sur. Su padre le había dicho antes de salir de viaje que si se paraba viendo de frente hacia el cañón que forman los cerros era el norte y a su espalda el sur. Corrieron los niños y cuando llegaron a la esquina vieron que el anciano les llevaba mucha ventaja. Le siguieron de lejos por las rectas calles de terracería. La más pequeña les impedía dar alcance al señor. Lo vieron que volteaba a la derecha, no sin antes otear el cielo. Los niños decidieron cargar a Irmita, así llamaban a la más pequeña, turnándose una cuadra cada uno. Primero su hermano Ponchín y después la niña que guiaba el pequeño grupo de infantes, con lo cual lograron acortar un poco la distancia y vieron a su abuelo girar de nuevo al sur. Le gritaron. El señor seguía caminando rápido hasta que llegó a una acequia que estaba en su camino. El hombre se detuvo para observar dónde sería más fácil brincar sin mojarse. Gracias a esto, los chiquillos llegaron a acercarse a una distancia de media cuadra y empezaron a gritar: ¡Abuelito, abuelito! El anciano brincó y al voltear a ver lo que había logrado cruzar sin mojarse, los vio a lo lejos. Les esperó un momento y les dijo: aquí espérenme. Y continuó caminando, no sin antes advertirles que no se fueran a mojar los zapatos. Los pequeños esperaron un rato, pensaron que ya era mucho tiempo, se descalzaron y cruzaron por el agua. Ponchín cargó a su hermanita en camachito, volvieron a ponerse los zapatos y continuaron hasta llegar a una pared de piedra. Se quedaron atónitos al ver un gigantesco globo de colores con una especie de canasta. Era lo más asombroso que hubieran visto nunca. La pequeña se asustó y los más grandes se pusieron nerviosos al ver que detrás de la pared su abuelo platicaba con alguien que se encontraba en el objeto colgante del enorme globo. «Abuelito, abuelito, no te vayas», gritó llorando la angustiada Irmita.
Al abuelo no le quedó más remedio que regresar. ¿Por qué lloras, hijita? No quiero que te vayas. No me voy a ir, expresó el abuelo mientras cargaba a la niña. ¿Y ustedes, por qué esa cara de susto? Es que cuando vimos que subías los 2 escalones de la cosa esa que aventó el señor, pensamos que te ibas a ir y nos dio miedo, dijo la niña mayor. Sería muy interesante volar en ese globo y ver los paisajes desde arriba, expresó el anciano con una cálida sonrisa en su rostro. Y hasta ahí le dejo. Bueno, mi nombre es Susana Cepeda Islas. Soy jubilada de la Narro y hace 5 años que dejé la universidad. Ahí es donde empiezo mi carrera de escritora, pero académica. Y una vez que me jubilo, decidí darle un giro y escribir otro tipo de género, que no es lo mismo que escribir artículos académicos, que es incursionar como escritora. Hace un año, el año pasado publiqué mi primera obra, que es un libro que se llama Islas de Tierra Firme, que habla de mi vivencia con mis abuelos. Tengo dentro de mis planes abarcar más género. Todavía en cuentos de niños me da un poco de temor, porque necesitas muchísimo la fantasía, la imaginación y sentirte niño para que impactes en ese público, ¿no? ¿Por qué escribo? Porque es una manera de trascender, es una manera de dejar huella en este mundo cuando uno ya no existe. Y la letra, los libros, pues espero, ¿verdad?, nunca desaparezcan. Esa es mi idea. Y lo que pienso lograr es impactar un poco en la audiencia, impactar en el sentido de dejar una enseñanza, que lo que yo siempre lo que escribo trato de que lleve algún mensaje hacia el público que lea mis documentos. Pues mira, ahorita de todo. También hago artículos políticos. Ahorita estoy escribiendo en El Heraldo de Saltillo los lunes, por si me quieren leer, pero sí trato de ampliar pues sí, en el género, no estacionarme en uno solo. Te voy a leer un pedacito precisamente del capítulo del libro Islas de Tierra Firmes, que se llama Las leyendas contadas por Josecito. Josecito era mi abuelo. Mi abuelo me contaba, como era su costumbre, 2 historias preciosas que le pedía me contara una y otra vez. Nunca me cansaba de escucharlas. Una era la historia del jinete sin cabeza. Yo le pedía que la contara varias veces, porque él siempre cambiaba el relato, y para mí era muy divertido corregirlo. Mi abuelo no sabía que yo me la había aprendido de memoria. Sin embargo, no se trataba de conocer la historia y en qué acababa, sino lo más emocionante era la escenografía que montaba. Apagábamos las luces, encendía una vela en medio de la mesa del comedor, lo que daba un aspecto fantasmal deseado. Además, enmascaraba la voz, haciéndola pedregosa. Después, ya con la luz encendida, me decía muy serio: así que, mijita, cuando escuches a medianoche un caballo cabalgar, por favor, ni se te ocurra asomarte a la ventana, porque puede llevarse tu cabeza. La otra historia que me contaba el abuelo era la de La Llorona.
Esta leyenda la escuchó de la boca de su abuela en la ciudad de Pachuca, donde nació. En las noches de intenso frío me imaginaba a la mujer volando por las calles en forma de fantasma, con la piel color gris, los ojos hundidos, ojerosa, los cabellos negros, largos, despeinados, moviéndose de un lado a otro y gritando fuerte o llorando abatida, desesperada y sin parar. ¡Ay, mis hijos! Yo me metía debajo de las cobijas para que no me descubriera y me confundiera con uno de sus hijos muertos y me llevara sepa dónde, y no poder ver jamás a mi familia. También, para evitar que me llevara la llorona, recorría al consejo infalible de mi abuelo. Cerraba y apretaba con fuerza mis ojos y rezaba con devoción a el Ave María y los Padres Nuestros, rápido, como cotorra, rosario en mano, hasta quedarme dormida. No estoy segura si era su voz, la trama de la historia, mi imaginación, pero cada vez que mi abuelo me contaba repetidas veces estas historias, las escuchaba con atención y mis pensamientos se trasladaban a esos lugares. Pintaba de colores los paisajes, ponía sonido y entonación a las voces, dibujaba los rostros de los personajes y los dotaba de intención, ya sea alegres, enojados o tristes. Soy Yaya de García y soy tanatóloga y actualmente pues me dedico en una asociación civil que tenemos, que fundamos mi familia y yo, a dar contención, acompañamiento y un poco de cultura de duelo a padres que han perdido hijos por muerte. Me gusta escribir porque me encanta como plasmar en letras, como ver las cosas que me interesan de la vida o de personajes que me impactan o de circunstancias. Me gusta como verlo plasmado y que yo pueda alguna vez leerlo y que diga, wow, lo escribí yo. Entonces, por eso me gusta. Y aparte porque mi intención primera cuando inicié con esto de la escritura fue como tratar de hacerle a mis nietos un cuentito de mi vida, de cómo era su abuela de niña y todo eso. Entonces, porque bueno, pues obviamente nadie es eterno y yo quiero que ellos cuando estén grandes, pues sepan cómo su abuela vivía o qué aventuras tenía cuando estaba pequeñita y que vean también que no siempre fue su abuela, que alguna vez fue niña. Entonces eso fue como mi primera motivación, pero en realidad he escrito desde hace muchísimo tiempo. Las primeras cosas que yo escribía eran poesías, luego ya eso como que no me llenaba mucho y entonces empecé a escribir otro tipo de cosas y actualmente pues escribo muchísimo sobre duelo. Pretendo un poquito tal vez hacer algo, un manual o algo que les pueda ayudar a las personas que están atravesando por momentos difíciles y en eso estoy ahorita. Escribo de todo, de personajes, como te comentaba ahorita, de personajes que me impacten, entonces hago como alguna, no sé, como un pequeño breve cuento sobre esa persona que me impactó. Tengo uno que lo hice cuando estábamos en época de pandemia y que no podías ir con muchas personas y había una compañera y yo asistía a un grupo de tejido, entonces había una compañera que la primera vez que yo la vi como que la admiré porque era una señora grande y no escuchaba. Entonces le hice un escrito que a mí en lo personal me gustó mucho y cuando se lo leía a mis compañeros también les gustó mucho. Y así voy escribiendo. Si veo algún personaje que me atraiga, pues hago como una pequeña historia de esa persona. O si alguna circunstancia,
pues hago también historias pequeñitas y que tengan algo de enseñanza, de contenido, de mensaje. Es como un proyecto que tengo de la vida de una niña, como hacerla en un libro tal vez. Y este es un pequeño escrito de eso. María es pequeña, tendrá 5 o 6 años. Sus enormes ojos negros siguen con curiosidad a la gente que pasa por la calle. Sentada en la mecedora, con su vestido verde y sus zapatos y calcetas blancas, vuelve a mirar, y su mirada se pierde hacia lo alto de la calle. Hace poco llegó a la ciudad, tiene que empezar la escuela, y sus padres la han traído a la casa de la abuela. A María le gusta ver a su abuela con esas faldas largas y anchas, con esos zapatos negros y relucientes que parecen de muñeca. Casi no la conoce, la ha visto pocas veces. Le parece que es hermosa, con esos ojos verdes y tristes como a punto de llorar. María no entiende por qué tiene que estar aquí, sin sus padres y sin sus hermanos. ¿Qué acaso no quieres ser maestra cuando seas grande?, le ha preguntado a su abuela. Y ella, apartando la mirada, ha contestado que sí. Tiene ganas de llorar, pero no puede, no debe. Se ha dicho para sus adentros que tiene que ser valiente. Tiene miedo de olvidar a su mamá o que sus hermanos la olviden a ella. Cierra los ojos y se envuelve en el rítmico vaivén de la mecedora y vuela. Vuela a su casa, a su madre, al árbol grande donde su padre ha puesto un columpio, y corre y juega y ríe y vuelve a mojar sus pies en el fresco arroyo que pasa por el frente del jardín. Alguien la llama, pero ella sigue meciéndose. No quiere abrir sus ojos. No quiere dejar de estar en la casa grande y blanca donde es tan feliz. Despacio, vuelve a mirar a la calle. ¿Quién sabe? Tal vez una de estas tardes María vuelva su cara a lo alto de la calle y aparezcan sus amores y vuelva a ser la niña de unos 5 o 6 años.